Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este es un texto muy conocido y también muy importante, ¿no? Y fijaos que lo que dice Pablo es que, ya que, en realidad, ¿no? Ya que en vosotros hay consuelo, amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia, completad mi gozo. O sea que no es que Pablo esté dirigiéndose a una iglesia en la que todo fuera mal, no. Está diciendo que reconozco que en vosotros hay todo eso, hay comunión, hay afecto, hay misericordia, pero os pido que completéis mi gozo, siendo de un mismo sentir, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, ¿no? A mí me hace gracia porque en el grupo de WhatsApp de vuestra iglesia, de la iglesia, ¿no? Pues ahí se nota un poquito esto de la primera parte, el amor y tal. Yo no entro ahí, perdonadme, porque tengo un montón de grupos y si tuviera que decir, ¿no? Pero vosotros sois muy compañeros, hermanos en eso, ¿no? Si hay que orar por alguien que está enfermo, si alguien pone un versículo, yo luego lo veo, ¿no? Y todos decís, hola, buenos días, no sé qué. Yo soy más soso también para estas cosas, pero bueno, pero es verdad que la iglesia, pues es una iglesia en la que hay amor, ¿no? Porque nos interesa la vida del otro, los problemas del otro, y se nota, ¿vale? Ahora, en el caso de Pablo, yo no estoy diciendo esto ahora lo que voy a decir porque vea que falte aquí, pero sí como para recordar que es importante este tema, ¿no? Él dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime. ¿Sí? Se repite la misma palabra que el versículo 27. Y es porque esa es una cuestión importante. Esto es el primer punto del mensaje, por decirlo así. El primer punto es la importancia de tener un mismo sentir, de estar unánimes en la iglesia. ¿Vale? Es posible que... Eso no significa lo de ser unánimes que pensemos igual. O sea, en ninguna iglesia, ni en ningún grupo de personas, ni en un matrimonio, ni con los hijos, la gente piensa igual. No, somos diferentes, pensamos diferentes, tenemos gustos diferentes. Unos somos más introvertidos, más extrovertidos, más exigentes, menos exigentes, más... cada uno es diferente, ¿verdad? Aquí, tantas personas como somos diferentes. Pero aunque no se nos llama a pensar igual, porque eso no es lo que está diciendo el texto, sí se nos llama a estar unánimes, a estar unidos, digamos, en la meta que queremos alcanzar, ¿no? Luchar juntos por esa meta. Y hacer lo que cada uno puede hacer, aportando lo que cada uno sabe hacer para conseguir esa meta, ¿vale? Fijaos que en esta carta se menciona, y es un poco incluso hasta vergonzoso, porque en el capítulo 4, en relación a este asunto, Pablo le dice a dos hermanas, claro, estas cartas Pablo las escribe, las llevan a la iglesia, tenéis que imaginar la iglesia en casas, probablemente se leía en una casa y se leía, o sea, la iglesia en Filipos no sería probablemente, una iglesia como esto, que están todos juntos, sino que hay varias casas, se han predicado el evangelio, han crecido y la carta iba de casa en casa, ¿no? Pero claro, aquí digo que es vergonzoso porque en el versículo 2
capítulo 4 dice, ruego a Evodia y a Síntique, que son nombres así un poco rarillos, ¿no? Evodia y Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor, ¿no? Fijaos que en la carta aparece varias veces. Aquí Pablo está corrigiendo a dos hermanas que en ese momento pues algo pasaba, no lo dice el texto, algo les pasaba. Pues igual se habían enfadado, se habían peleado o no se llevaban bien. Y Pablo dice, claro, digo que es vergonzoso porque imagínate leer una carta, imagínate que yo digo ahora, oye, Fina y María Ángeles, ¿no? Que seáis del mismo sentir, que qué os pasa. Y lo digo delante de todo el mundo, pues sería un poco vergonzoso. Normalmente pues, sería mejor decírselo a solas, ¿verdad? Pero Pablo lo hace probablemente porque pues sería una cuestión importante en la vida de la Iglesia. Además dice que estas hermanas, dice, versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, eran hermanas que habían sido colaboradoras de Pablo, en esa misma, usando la misma expresión del versículo 27, capítulo 1, combatiendo por el Evangelio, habían trabajado, habían colaborado, y algo ha pasado ahí. Y entonces, pues, os ruego, y claro, está pidiendo que hagan algo, o sea, esas dos hermanas, pues que hagan algo para arreglar lo que sea que les esté pasando. Además dice, y te ruego a ti, compañero fiel, que las ayudes a que, ¿no? Esto es lo que entendemos que es un mediador, un pacificador, alguien que ayuda a que dos hermanos que ahora no son de un mismo sentir, pues lleguen a ser otra vez. Porque la realidad es que a veces pues nos pasa. En una iglesia, precisamente por nuestras diferencias, puede ocurrir que en algún momento pues no seamos del mismo sentir, que no estemos tan unidos en aquello que queremos alcanzar, ¿no? Hoy pensaba que se repite la palabra combatieron, de combatir, ¿no? Y eso será el último punto, ¿eh? ¿Cuál es la meta de la iglesia, ¿vale? Pero qué importante es ser de un mismo sentir. Ser de un mismo sentir. Que luchemos por la misma cosa, ¿no? Pensemos diferente, pero que tengamos unidad. De hecho, y eso Jesús lo oró, ¿os acordáis? Cuando en el Evangelio de Juan, capítulo 17, la noche que iban a matarlo, o iban a detenerlo y juzgarlo y crucificarlo, él oró al Padre pidiendo que sean uno, ¿no? Los que han de creer en mí, por la palabra de estos, sean uno para que el mundo crea. O sea que incluso con la meta de que el mundo crea se necesita la unidad, ¿sí? Entonces somos diferentes, cada uno aquí, pero hemos de estar unidos, ¿vale? Este es el primer punto, la importancia de la unidad, de ser unánimes sintiendo lo mismo. Y luego el texto nos dice que hay dos características que son importantes para esa unidad. Hay dos características. Primero lo dice en sentido negativo, pero luego en sentido positivo. La primera cosa, versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fijaos, ¿cuál es la característica? ¿Qué característica hace falta para que haya unidad? Humildad. Y que no hagamos nada de lo que tengamos que hacer por contienda o vanagloria. ¿Se entiende lo que es contienda o vanagloria? Contienda es como discusión, pelea para salirme con la mía. Vanagloria es para aquello que me favorece a mí, que me hace a mí, ¿no? Yo soy aquí secretario general de la FIE. ¡Guau! Yo vengo aquí para deciros lo que tenéis que hacer, pobrecitas ovejas. No, ni vanagloria de yo pensar que soy alguien,
ni contienda en el sentido de querer imponerme o hacer que los demás hagan lo que yo quiero y que esa sea mi motivación. Antes bien, dice Pablo, considerando al otro como superior. Fíjate esto. ¿A qué nos cuesta esto? Ahora pienso en los matrimonios. Esto está dirigido a la iglesia, pero pienso en mí y en mi mujer. Digo, que estamos llamados a estar unidos. Pero ¿cómo cuesta, verdad? La unidad. Porque yo soy más bien orgulloso de entrada. O sea, a mí, por ejemplo, me cuesta trabajo pedir perdón. No sé aquí si a alguien le pasa. ¿Hay alguna esposa o esposo aquí presentes que le cuesta trabajo pedir perdón? ¿A nadie? Pues solo soy yo. Vale. Pues, no, por el orgullo. El orgullo es rebajarse, ¿no? Pongo eso como un ejemplo. Pero es que nos pasa en todos los ámbitos. O sea, somos muy de nosotros, ¿no? De mi derecho, de lo que me ha hecho, de lo que me ha dicho, de no sé qué. Y aquí lo que está diciendo Pablo es que para llegar a esa unidad, piensa en cualquier ámbito. Yo esto lo he predicado incluso en una ONG que no son ni cristianos, porque me han pedido ayudar en conflictos y he dicho, mira, para evitar los conflictos hemos de tener una actitud humilde. ¿Y cómo cuesta mirar al hermano como superior? ¿Sí? Al hermano más mayor, al hermano más joven, al hermano que viene de fuera, al hermano... O sea, aquí somos diferentes y cada uno, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de pensar que el otro es superior a ti? ¿Qué significa? Significa que yo no me siento superior a él. No me creo que todo lo que yo creo, todo lo que yo pienso es la verdad absoluta, ¿verdad? Porque puede que el otro tenga razón, puede que el otro esté más acertado que yo. Voy a escuchar lo que está diciendo, ¿me entiendes? No es mi manera, la manera en la que... Sino que miro al otro y pienso, pues igual, sí. A lo mejor esto se podemos hacer de otra manera, diferente que yo pienso que lo podemos hacer. Entonces, no es tan fácil esto, ¿eh? Creo yo que no es tan fácil esto. En ningún colectivo de gente es tan fácil. Porque va con nuestro orgullo, pues el yo, mi ego, ¿no? Entonces, aquí, esta es la primera característica necesaria para la unidad. Ser humilde. Claro, ¿quién es humilde? Nadie va a levantar la mano, pues entonces parecería que no lo eres. Sí. Pero estamos llamados a ser humildes. A ser humildes. No a ser orgullosos. Humildes. Y luego la segunda característica está en el versículo 4. La segunda característica dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿no? Esta es otra característica. ¿Qué sería? ¿Qué palabra utilizaríamos para definir cuando alguien mira por lo suyo propio solo? ¿Qué palabra sería? Egoísta, ¿no? Una persona egoísta. En una iglesia puede haber personas egoístas, pues supongo que a veces el egoísmo nos sale a todos por algún lado. Pues porque vivimos con dos naturalezas, la que el Señor nos ha dado nueva y nuestro viejo hombre, ¿no? Y volviendo a la casa, si estás en casa, estás sentado en el sofá y hay que levantarse para hacer algo, ¿quién se levanta? Pues si yo soy egoísta, me quedo sentado. Y mi tendencia es a la comodidad mía, ¿no? No sé la tuya, pero esa es mi tendencia natural. Yo, para superar esa tendencia natural, tengo que hacer lo que dice aquí, no mirar solo por lo mío, sino cada cual por lo de los otros, ¿no? Esta es la segunda característica. La humildad y, vamos a decir, lo contrario de egoísmo, ¿qué palabra sería? Pensar en los demás. Empatía, pensar en los demás, mirar por la necesidad de otros. Seguramente viviríamos en un mundo mejor si todo el mundo fuera humilde y pensara en los demás, ¿sí o no? ¿Cuántos problemas hay que podemos identificar que tienen que ver con el egoísmo, con pensar en mí, en tener más yo
en ser más yo. Y si fuéramos como dice el apóstol, pues no. Ahora, lo que estamos diciendo es que, este segundo punto, hace falta tener esa humildad y esa entrega para que haya unidad. ¿Sí? Si queremos trabajar unidos para alcanzar una meta, tiene que haber humildad y pensar en los demás. Pensar en los demás. ¿Vale? Y luego, el tercer punto, son 4. El tercero es el ejemplo de Cristo. O sea, si aquí, esto que estoy diciendo, podría ser un consejo pero aquí tenemos el ejemplo supremo de quien es humilde y entregado a los demás. Por eso dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué habla de este tema ahora Pablo? Porque está relacionado. Le está pidiendo a la iglesia que se comporten de una manera y está diciendo, mirad nuestro ejemplo supremo de alguien que siendo lo más grande se humilló. Y no teniendo por qué hacerlo, se entregó por nosotros, pensó en nosotros, dio su vida por nosotros, se sacrificó en una cruz por nosotros, ¿no? Este es el ejemplo de Cristo. Dice, que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. O sea, que nosotros tenemos que imitar a Jesús. De hecho, nosotros somos fans de Jesús, somos seguidores de Jesús. Si algo define una iglesia, aquí no tenéis el cartelito, pero en mi iglesia lo han quitado porque se reformó, pero ponía predicamos a Cristo. Cristo, ¿no? Jesús. O sea, hay gente que le gusta Messi o le gusta ahora Mbappé, aunque ayer no hizo nada para ganar, pero la gente idolatra y admira a muchos personajes y mucha gente famosa y políticos y tal, pero nosotros tenemos como máximo exponente de nuestro amor por Él es Cristo, ¿no? Y aquí lo que nos está diciendo el apóstol es que tenemos que imitarle, es que no es solo que sientes admiración por Él, porque podemos alabarle, aquí darle gracias, pedirle. Ahora Pablo está diciendo algo más difícil, tenéis que ser como Él. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. ¿Y qué sentir es ese? Porque Él dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Sí? ¿Humilló? ¿Os suena esa palabra? Humildad. Humillarse. ¿Quién quiere humillarse? ¿Hay alguien que quiere humillarse? Somos muy orgullosos. Pero Cristo, siendo Dios, se humilló. Y además se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, de lo más alto a lo más bajo, porque cuando moría alguien en la cruz, lo sabéis, era pues de las peores muertes, morían los delincuentes, los asesinos, los malos. Pero Cristo no era malo, Cristo era bueno, era Dios. Y de ser Dios se rebajó hasta lo más bajo. Eso es humildad, ¿no? Ese es el ejemplo, nuestro ejemplo a seguir, es Cristo. A mí me cuesta humillarme, pero si pienso en Jesús y que quiero ser como Él, pues me ayuda, ¿no? Haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo. Claro, ¿por qué murió Cristo en la cruz? ¿Por qué se humilló Cristo? ¿Por qué murió en la cruz? Porque pensó en nosotros. Pensó en que si Él no moría, nosotros estamos perdidos. No tendríamos el perdón. No podríamos conocer a Dios. No tendríamos la seguridad de que si hoy me muero, me voy con Él. ¿No? Espero que nadie se muera hoy, pero si alguien se muriera hoy, estaría seguro de que se va con Dios. Si esa seguridad la podemos tener, es solamente porque Cristo pensó en nosotros.
antes que en sí mismo. Pensó en ti, pensó en mí, nos amó, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y Pablo está diciendo que tú y yo tenemos que tener el mismo sentir que tuvo Cristo. Humildad y entrega. En la universidad, cuando estaba en la universidad haciendo psicología, en el GBU hacíamos conferencias para invitar a amigos, ¿no? Y me acuerdo que los títulos eran muy buenos. Yo no sé quién se inventaba los títulos de las conferencias, pero recuerdo una conferencia que hicimos, que invitamos a alguien de estos predicadores muy buenos, y el título era: si tú fueras Dios, era por Navidad, ¿te habrías hecho hombre? Si tú fueras Dios, ¿te habrías hecho hombre? Y bueno, pues eso. Esto es lo que está diciendo el texto. Que siendo Dios, se despojó y se humilló. Tomó forma de hombre, siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Evodia y Síntique, que han escuchado esto antes, ¿no? Porque la carta, si la leían en orden, pues tenían ahí una razón para esforzarse. Porque la unidad requiere un esfuerzo de nuestra parte. Y si a veces la unidad se puede romper, porque no estamos de acuerdo o lo que sea, nos llama este texto a buscar la unidad. A hacer algo que seguramente apelará a la humildad y a la entrega al otro para esforzarme en buscar esa unidad. ¿Sí? Y entonces ruego a Evodia y Síntique que sean del mismo sentido. No estoy diciendo esto porque piense en vosotros ni en nada que pase aquí, ¿vale? Pero esto es la realidad de cualquier iglesia, pues cuando toque. Habrá momentos que estamos unidos y al cabo de un rato pasa algo para no estarlo. Pero estamos llamados a esforzarnos en esto. Y por último, ir al versículo 27, donde se nos dice, nos recuerda el tema de la meta. ¿Sí? La iglesia necesita amarse, poner WhatsApp, orar por mí, te quiero, hermano, tal y cual. La iglesia necesita estar unida, pero lo necesita porque tiene una razón de ser, tiene una meta. O sea, no estamos aquí solamente para venir el domingo y adorar a Dios y aprender. Estamos aquí con una misión, ¿no? Es la misión de llevar el amor de Dios a otras personas. Si quieren, la gente es libre. Aquí en Algeciras son libres. Y en San Boi también, en donde yo vivo, la gente es libre, pero nosotros, claro, cuando alguien... Esto es muy sencillo de explicar en realidad. Cuando te ha pasado algo muy chulo en la vida, muy importante, y a veces chorradas, porque si hemos ido a un restaurante muy bueno a comer, luego se lo explica a todo el mundo. Oye, vete a ese sitio que ahí la carne la hacen. ¿A que sí lo haces? O si has visto una película buenísima, o si, yo qué sé, un viaje a no sé dónde. Nuestra misión como iglesia es, en un sentido natural, para cualquiera que ha conocido el amor de Dios. ¿Sí? O sea, si yo experimento el amor de Dios, su perdón, que desde que le conozco mi vida ha cambiado, que incluso me va cambiando mi orgullo, me va cambiando porque ya no soy tan egoísta como era antes, entonces a mí me gusta compartirlo eso. Me gusta decírselo a la gente, porque a lo mejor la gente que no lo sabe, igual tiene la oportunidad de saberlo, de conocer a Dios, de tener una experiencia como la que tú y yo hemos tenido. Igual pueden llegar a conocerle, ¿sí o no? Sí. Pues entonces esa es nuestra misión. O sea, no nos podemos quedar
el regalo del amor de Dios para nosotros. Sería egoísta. O sea, hemos de compartirlo. ¿Cómo lo compartimos? Pues en la relación natural y normal con la gente. O sea, nosotros pues tenemos compañeros de trabajo, tenemos vecinos, tenemos familia, tenemos amigos. Pues surge... no es que tengamos que taladrarle la cabeza a nadie, no. De hecho, en cuanto a temas de misión, siempre se dice que hables poco y hagas mucho. Quiero decir, al final hemos de amar a las personas que están a nuestro alrededor, y habrá una persona, un vecino que necesita que le preguntes cómo está porque sabes que han operado a su mujer. Pues te paras y preguntas, ¿no? Y eso es el camino de amar a la persona. A lo mejor hay un vecino que se está mudando y le ayudas con la mudanza. A lo mejor hay un amigo en el trabajo que la faena no le sale bien y le echas una mano. Y luego te va a decir, oye, gracias. Bueno, y tú dirás, gracias a Dios, que me está cambiando, porque yo, si fuera por mí, no te hubiera ayudado. Sí, se lo explica. Sí, no. Yo recuerdo cuando yo volví al Señor con 17 años, a mí eso me impactó mucho. Bueno, el Evangelio, ¿no? Es que Dios es muy poderoso. Y hay esperanza. Hay esperanza con Él, porque yo estaba apartado y estaba en el instituto en segundo o tercero y hacía bullying. Yo estaba muy amargado, tenía odio, porque había vivido el divorcio de mis padres y me aparté de la iglesia. De pequeñito iba, pero luego en esa época de joven me aparté y estaba haciendo el indio por ahí, el gamberro. Me expulsaron del instituto y yo hacía bullying, que el bullying sabe lo que es, ¿no? Sí. Cuando haces daño a la gente, a los que son débiles y no se defienden, porque el que hace bullying es un cobarde. Y en la Navidad del 81 tuve un encuentro con Cristo. En la Navidad de los días 28 al 30 de diciembre. Yo el 24 de diciembre estaba en una discoteca, yo era el DJ y estaba borracho, y estaba pues con mi vida de joven normal. Pero esos días volví al Señor, como decimos nosotros, tuve un encuentro con Él, y el día 31, que me esperaban para la siguiente parte de la fiesta, porque el 24 es fiesta, los jóvenes vamos de fiesta, y el 31 también, ¿no? Y yo no fui. Me fui a la iglesia de la que me había ido, con mi chupa de cuero y los pelos largos, y habían 4 abuelitas orando, porque en esta época se oraba para el paso de un año al otro. No sé si aquí lo hacéis. Sí. Bueno, a mí me pareció muy aburrido aquello, pero yo estaba allí llorando de alegría con las yayas y me estaban esperando en la discoteca para ser disc jockey. Y cuando volví de Reyes al instituto le pedí perdón a 2 chicas a las que les hacía bullying, ¿no? Y me miraban, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te acercas a nosotras, no? Y les pedí perdón. Y tú piensas, ¿qué puede pasar en la vida de alguien para que esto ocurra? No era normal, no se entendía. Es porque Dios es poderoso para cambiar nuestro corazón, ¿no? De la amargura a la alegría de conocerle, de volver a experimentar su amor, ¿no? Por eso no tenemos que tirar la toalla en nuestras relaciones normales y corrientes, compartiendo con la gente, ayudando a la gente, amando al prójimo, porque para eso estamos aquí. Y esta iglesia necesita que cada creyente haga eso, y la mía, ¿no? Y a veces nos hemos enfocado mucho en la iglesia, en conservarla, en que no se nos vaya nadie, en que haya paz y que todo esté tranquilo. Pero no, la iglesia tiene que ser un hervidero, que ahora oramos por esta persona que no ha conocido a Cristo y ahora hablamos de aquella y oye, ¿cómo te va con el otro? Esto es lo que entiendo yo que Pablo le pide a los filipenses, ¿no? Que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esta iglesia tiene que crecer. Y que no quepa nadie aquí, para que os vayáis a otro lugar, a que quepa más gente. ¿No?
O sea, no nos podemos conformar con un trabajo de mantenimiento. Tenemos que hacer por lo que dice el texto, ¿no? Y es curioso que estas dos hermanas, Evodia y Síntique, habían sido combatientes conmigo en el Evangelio. Habían ayudado a Pablo, habían colaborado con Pablo en la extensión del Evangelio, ¿no? Sabéis que el Evangelio llegó a todo el Imperio Romano. Esa es nuestra meta. Y eso requiere humildad y pensar en los demás. Y unidad. Y amor entre nosotros, ¿no? El gran mandamiento, en Juan 3:74, es un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y así sabrán que sois mis discípulos, ¿no? Ahora, hemos de reconocer que no siempre pasa esto, que a veces pues, nos cuesta más trabajo. Pues hemos de pedirle a Dios que nos ayude, porque al final reconocemos en nosotros nuestra propia naturaleza, que no siempre ama y no siempre se humilla y no siempre piensa en los demás. Pues hemos de volver, ¿no? Es Dios quien hace eso en nosotros, por su Espíritu, ¿no? El fruto del Espíritu, ¿os suena? Gálatas 5, el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Gozo, amor, paciencia, paz. Todo eso. Es fruto del Espíritu. No es que yo soy un supercristiano y puedo hacer todo perfectamente, no. Que si hay algo que me ayuda a no ser como era o como mi naturaleza me pide, mi cuerpo, es el Espíritu Santo que vive en nosotros, es el ejemplo de Cristo, es el amor del Padre que nos ayuda. Así que nada, ánimo. ¿Vale? Esto es lo que quería compartir. Ánimo y adelante.